Abrir el centro establece una presencia central e inmediatamente abre líneas para el desarrollo de la reina y el alfil. Desarrollar un caballo hacia el centro, desafiar el peón central de las blancas y prepararse para una rápida actividad de piezas. Desarrollar un caballo en F3 apoya el control central y prepara para el enroque en el flanco de rey, apuntando a una estructura de peones sólida. Abrazando el fianchetto, las negras se preparan para una dinámica tormenta de peones en el flanco de rey más adelante. Esta colocación del alfil inmediatamente reclama la diagonal C1H6, con el objetivo de perturbar el fianchetto de las negras y potencialmente crear oportunidades de ataque contra el flanco de rey más adelante. Establecer el alfil fianchetto refuerza inmediatamente el flanco de dama y prepara el enroque, con el objetivo de controlar la diagonal larga y apoyar posibles rupturas centrales. Asegurando el centro, las blancas se preparan para enrocar en el flanco de rey, reforzando la cadena de peones y desarrollando el alfil a una diagonal menos restringida. Asegurar al monarca es primordial, establecer un puerto seguro para tu rey mientras te preparas para posibles ataques del peón central. Este movimiento, que refuerza preventivamente la estructura de peones del flanco de rey, tiene como objetivo evitar cualquier incursión inmediata en el flanco de rey por parte de los caballos o alfiles negros. Solidificar la estructura de peones del flanco de rey y prepararse para desafiar la influencia del centro. Solidificar la estructura de peones del flanco de rey y prepararse para desarrollar el alfil de la dama aporta una sensación de control tranquilo, apuntando a una configuración sólida antes de lanzar una ofensiva o reforzar la influencia central. Al iniciar la expansión del flanco de dama, las negras se preparan para desplegar el alfil en su diagonal larga, con el objetivo de disputar el centro desde lejos y construir una estructura defensiva sólida. Sin embargo, este compromiso de fianchettar al otro alfil podría dejar al lado del rey ligeramente vulnerable si las blancas deciden explotarlo con una tormenta de peones. El enroque ahora esconde claramente al rey, creando una configuración defensiva más segura y al mismo tiempo desarrolla una torre, que ahora puede participar en el control de las columnas centrales abiertas y potencialmente unirse a un ataque en el flanco de dama más adelante. El alfil ahora encuentra una diagonal dominante, fijando su mirada en el flanco de dama blanco y potencialmente apoyando un eventual avance del peón de C5 para disputar el centro. Al disputar audazmente espacio en el flanco de dama, las blancas inician un avance de peón que apunta a interrumpir la floreciente expansión del flanco de dama de las negras y potencialmente abrir líneas para acciones futuras, lo que obliga a una reevaluación del desarrollo de las negras. A menudo es mejor mantener flexibles a los peones en el flanco, pero este empuje comprometido de peón en A5 cede un espacio valioso y debilita la estructura de peones del flanco de dama, creando potencialmente un puesto de avanzada para las piezas blancas en B4 y obstaculizando los planes de expansión del flanco de dama de las negras. Al fortalecer la posición del caballo en B2, esta jugada prepara sutilmente para desviar el corcel hacia F3 o quizás incluso E5, con el objetivo de consolidar la presencia central de las blancas y crear opciones para futuros avances de peones o presión de piezas. Desarrollar el caballo hasta D7 ofrece soporte para el peón central de D6 y prepara para una posible expansión en el flanco de dama o incluso un reposicionamiento del caballo en el flanco de rey, creando una red de piezas flexible. Solidificando el centro y preparándose para una embestida de peón. Esta silenciosa maniobra pretende reforzar el peón D4, evitando cualquier ruptura inmediata del flanco de dama de las negras y potencialmente creando espacio para que el peón C avance más tarde, añadiendo una nueva dimensión a la estructura de peones de las blancas. Llevar la torre a la columna despeja la diagonal del alfil de G7, añadiendo un sutil punto de presión y preparándose para posibles rupturas del peón central más adelante, todo ello manteniendo una sólida estructura defensiva. Reposicionar el alfil en una diagonal más activa, una medida profiláctica contra posibles ideas, B5, y también despejar el camino para que la dama o la torre ocupen potencialmente la ahora vacía casilla E2, al tiempo que se refuerza sutilmente el control sobre las casillas centrales. Al inyectar dinamismo en el centro, este audaz ataque de peón desafía inmediatamente el punto de apoyo central de las blancas, con el objetivo de interrumpir el sereno desarrollo y potencialmente explotar la tensión creada por los peones y caballos centralizados. Iniciar un intercambio de peones en E5 aclara inmediatamente la estructura central de peones,
abriendo líneas y exigiendo una respuesta precisa de las negras con respecto a la colocación de las piezas y el posible contrajuego. Esta captura desbloquea la columna electrónica de su torre, abriendo un camino crítico que antes estaba bloqueado y desafiando inmediatamente la presencia del peón central de las blancas. Unificar la dama con la estructura enrocada en el flanco de rey tiene como objetivo solidificar la influencia central y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama, al mismo tiempo que ofrece a la dama cierta protección contra el acoso inmediato. El reposicionamiento de la dama tiene como objetivo activar su influencia en la columna, apoyando la estructura de peones central y preparándose para posibles operaciones contra el flanco de rey blanco, al mismo tiempo que defiende la debilitada casilla B6. La torre se embarca en su viaje central, iniciando una lucha crucial por el control de la columna D abierta, un camino que puede convertirse en un ingreso decisivo a la posición de las negras si los peones centrales continúan despejando. Desplazar la torre a la columna D ahora intensifica la lucha por el control central, desafiando directamente a la torre blanca y preparándose para disputar esa columna abierta crucial. En un reposicionamiento reflexivo, el alfil abandona su puesto de ataque en la diagonal H2B8, buscando un refugio más seguro y preparándose para potencialmente apoyar un avance en el flanco de rey o participar en una defensa en el flanco de dama. Todo mientras invita sutilmente a las negras a revelar sus intenciones en las columnas centrales abiertas. El viaje del caballo a E8, aunque aparentemente pasivo, es un elemento crucial en un plan estratégico profundo para lograr el control central y potencialmente lanzar un ataque en el flanco de rey. Al reposicionar el caballo, las negras se preparan para desafiar indirectamente al peón D4 de las blancas y pretenden llevar sus piezas a posiciones más activas y coordinadas. Esta maniobra también abre líneas para que otras piezas, particularmente la torre en D8, participen más efectivamente en las próximas luchas del medio juego. Es una maniobra sutil, pero vital, que tiene como objetivo mejorar la armonía general y la disposición para la acción de las negras. Al inyectar complejidad táctica con CC4, las blancas desafían audazmente la estructura de peones centrales de las negras, con el objetivo de explotar la debilidad potencial del peón de E5 y al mismo tiempo abrir líneas para un rápido desarrollo. Anclar la cadena de peones del flanco de rey con F6 solidifica la estructura contra posibles invasiones del flanco de rey, una precaución necesaria dada la pareja de alfiles de las blancas y la naturaleza ligeramente expuesta del rey de las negras, mientras se prepara simultáneamente para una posible ruptura de peones en el centro con E5. Esta maniobra, que refuerza el caballo central sin comprometer la seguridad del rey, prepara para una posible expansión del flanco de rey al crear un triángulo defensivo dinámico. Replegar el alfil a F8 apuntala el flanco de rey y se prepara para un posible avance, G5, con el objetivo de perturbar el puesto de avanzada del caballo de la dama blanca en C4 y al mismo tiempo reforzar el peón de E5. Un cambio sutil en la presión, desviando la torre a una fila más activa, anticipando posibles rupturas de peones y asegurando una presencia más fuerte en el flanco de dama. Un cambio sutil pero crítico, esta retirada del alfil ahora busca activamente disputar el control de las vitales casillas centrales, preparándose para desafiar al caballo dominante de las blancas en C4 y potencialmente abrir líneas para las torres de las negras. Al desbloquear el flanco de dama con una palanca de peón, este movimiento inicia una confrontación estratégica, buscando explotar la ligera inmovilidad de las piezas negras y potencialmente obtener una ventaja de tempo. Al liberar el poder del caballo hacia el centro, las negras inician una batalla por el control en la casilla E5, desafiando la estructura de peones de las blancas y apuntando a alterar el delicado equilibrio establecido en el flanco de dama. Al despejar el camino central, las blancas inician una transformación estructural, con el objetivo de explotar la debilitada cadena de peones y crear una diagonal abierta para la dama. Recuperar la dama en el centro solidifica su presencia central, preparándose para explotar la ubicación ligeramente incómoda del caballo de las blancas y su potencial debilidad en la columna C después del intercambio de peones. Al enfrentarse al puesto de avanzada del caballo en D6, las blancas inyectan tensión central inmediata, buscando desentrañar la estructura de peones de las negras y recuperar líneas abiertas para sus torres, un audaz contraataque a la solidificación de la configuración de las negras. Navegando por la ahora abierta columna C, el alfil de las negras se retira a F7,
una redirección aparentemente pasiva que en cambio se prepara para una presión sutil y consolida las líneas defensivas. Este comentario destaca la naturaleza defensiva y preparatoria de la medida, insinuando acciones futuras sin ser demasiado explícito. Evita pronunciamientos tácticos directos y se centra en las implicaciones posicionales. El lenguaje apunta a la variedad y una perspectiva más estratégica, evitando frases de comentarios comunes. Al romper el flanco con este ataque de peón, las blancas inician una lucha dinámica por el espacio central, desafiando a las negras a reforzar su estructura en el flanco de dama o arriesgarse a ser abrumadas por la tormenta de peones que se avecina. Desbloquear una nueva diagonal para el alfil al aceptar el intercambio de peones obliga a reorganizar la estructura defensiva de las negras, creando potencialmente un peón aislado más adelante. Al desatar una horquilla de peones a través de las casillas oscuras centrales, las blancas apuestan un peón para alterar la estructura de peones de las negras y exponer posibles debilidades. El viaje del caballo a B8 tiene como objetivo liberarse de la estrecha posición en D7, preparándose para reincorporarse a la refriega a través de C6 o D7, al mismo tiempo que ofrece un respiro temporal para el asediado peón de C5. Esta retirada, aunque aparentemente pasiva, aborda la presión inmediata sobre el flanco de dama y prepara el escenario para una defensa más activa. Liberando al alfil de la dama de su posición pasiva, esta maniobra busca activar la diagonal de casillas claras y presionar al monarca negro potencialmente expuesto por la línea H1 a 8. Asegurar la crucial casilla C5 con la torre abre posibilidades de ataque en el flanco de dama, creando potencialmente un peón pasado o forzando concesiones por parte de los peones avanzados de las blancas. Un sutil reposicionamiento de la torre para centralizar su influencia, preparándose para disputar la columna D semiabierta y potencialmente apoyar un avance de peón en el flanco de rey o explotar las debilidades de la estructura de peones del flanco de dama. Al recuperar la casilla central para la dama, esta maniobra tiene como objetivo asegurar un puesto más activo, potencialmente buscando una expansión del flanco de dama o reforzando la asediada cadena de peones mientras se observa cualquier debilidad potencial creada por la tormenta de peones de las blancas. El viaje del caballo desde C4 apunta a explotar inmediatamente los peones aislados en el flanco de dama, forzando potencialmente intercambios que simplifiquen la posición a favor de las blancas, o al menos creando una mayoría dinámica de peones en ese flanco si las negras no pueden consolidarse. Al liberar la columna D e iniciar un intercambio de peones para simplificar potencialmente hacia un final más favorable, se captura el caballo y se prepara para desafiar la estructura central de peones de las blancas. Al recuperar la columna D, las blancas pretenden alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear un puesto de avanzada para el caballo en C4, una idea clave después de los recientes intercambios. Iniciar el reposicionamiento de un caballo hacia el flanco de rey, con el objetivo de explotar las debilidades potenciales después del avance del peón blanco y prepararse para ejercer presión sobre las casillas claras que se han vuelto menos defendidas. Reafirmar el control sobre la casilla C5 es primordial, con el objetivo de solidificar el control de las blancas en el flanco de dama e impedir que las negras establezcan algún puesto avanzado allí. Afirmando el control sobre las casillas centrales, este caballo se lanza hacia un puesto avanzado potencialmente influyente, con el objetivo de alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y disputar las cruciales casillas claras. Esta maniobra, que desvía la dama hacia esta casilla, prepara una trampa crucial para la torre negra, con la intención de tomarla por sorpresa e interrumpir el desarrollo de las piezas menores negras. Desplazar el rey a G7 es una maniobra defensiva prudente, cuyo objetivo es proteger al monarca de cualquier amenaza inmediata a lo largo de las columnas centrales potencialmente peligrosas sobre las que las blancas han establecido dominio, al mismo tiempo que se prepara para un papel más activo en caso de que la posición se abra más. Reforzar la estructura de peones del flanco de rey tiene como objetivo apuntalar las defensas, crear una barrera más resistente alrededor del monarca e impedir cualquier avance inmediato de peones de las negras que pueda explotar las debilidades. Liberar al alfil de su puesto pasivo tiene como objetivo activar la pieza y prepararse para posibles intercambios en el flanco de rey, aunque crea una debilidad temporal en la casilla D6.
Reforzar la estructura de peones del flanco de dama, con la dama tiene como objetivo solidificar la posición de las blancas y potencialmente prepararse para una eventual expansión del flanco de dama. Navegar por la presión del flanco de dama exige una cuidadosa seguridad del rey, y reposicionar la dama en E8 ofrece un respiro crucial, protegiendo al monarca de amenazas inmediatas y preparándose para posibles avances de peones o intercambios de piezas que de otro modo podrían exponer a la familia real. Esta maniobra, que asegura la fila abierta para la torre, tiene como objetivo consolidar el control de las blancas sobre el flanco de dama y prepararse para posibles avances o transferencias de la pieza. Salvaguardar al monarca de una posible infiltración a lo largo de la diagonal G2 a 8 se vuelve primordial ahora que se ha abierto la columna A. Abrir el centro con este empujón de peón es una declaración audaz, que apunta a romper la configuración compacta de las negras y explotar el ahora vulnerable flanco de rey si las negras no tienen cuidado con el refugio de su rey. Un reposicionamiento crucial del caballo, buscando casillas activas en el flanco de dama mientras intenta alterar la estructura centralizada de peones de las blancas. Sacrificar el alfil para abrir la diagonal larga para la dama, creando potencialmente una batería mortal contra el rey negro, es una decisión audaz, especialmente con las piezas negras colocadas de manera tan pasiva. La 8, una retirada estratégica, tiene como objetivo consolidar la posición de la dama, preparándose potencialmente para un contraataque a lo largo de la octava fila o facilitando un cambio al flanco de rey si surgen oportunidades. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de dama ahora prepara para alterar la posición estática de las negras, con el objetivo de crear debilidades y posibles líneas abiertas para tus piezas en ese flanco. Desafiando audazmente la estructura del flanco de dama, este caballo se aventura audazmente en territorio enemigo, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas y potencialmente crear amenazas de mate al explotar las líneas abiertas y al rey blanco algo expuesto. En un reposicionamiento sutil, el alfil se retira a F1 para prepararse para posibles ataques de peones D4-D5, con el objetivo de abrir líneas para las torres blancas y desafiar el control de las negras sobre la casilla E4, al mismo tiempo que se protege contra cualquier amenaza táctica inmediata en la diagonal. Las negras fortalecen su presencia central con la dama, con el objetivo de coordinar una defensa más sólida contra los inminentes avances de peón de las blancas, en particular el avance E4, y prepararse para un posible contrajuego en el flanco de dama, donde se agrupan sus piezas. La torre ocupa repentinamente la octava fila, un poderoso puesto de avanzada que ahora amenaza con explotar el peón blanco aislado en A6 y potencialmente infiltrarse en las defensas del rey negro. El monarca se retira, buscando refugio de las columnas abiertas, pero la presión circundante de las piezas blancas, particularmente la torre en la octava fila, sugiere que su seguridad es precaria y la posición se está volviendo cada vez más restringida para las fuerzas negras. Preparándose para redirigir el caballo a una casilla más activa en el flanco de rey, con el objetivo de presionar la configuración algo pasiva de las negras. Asegurar la presencia central del alfil y prepararse para un posible avance de peón en el flanco de dama para desafiar la torre avanzada de las blancas. Abrir la diagonal del alfil para presionar los peones del flanco de dama de las negras y preparar un posible avance. Sacrificar la dama aquí no logra nada concreto e invita a un contrajuego decisivo. En cambio, las negras deberían centrarse en consolidar su posición mejorada y encontrar una manera de activar sus piezas del flanco de dama de manera más efectiva. Capturar el peón en B5 abre irrevocablemente la columna A, creando un desequilibrio estructural inmediato que las blancas ahora deben aprovechar contra la colocación más pasiva de las piezas por parte de las negras. Liberar al caballo para que bifurque al rey y la torre crea una crisis táctica inmediata para las blancas, forzando una severa concesión material o un reposicionamiento pasivo de la monarca. Un momento de consolidación silenciosa que coloca al rey en una casilla más segura, lejos de cualquier diagonal abierta inmediata o de posibles ataques descubiertos a medida que el caballo negro se reposiciona. Al descubrir una oportunidad furtiva de tenedor, este caballo abandona su puesto defensivo en el flanco de dama para atacar el corazón de la formación blanca, perturbando potencialmente el control central de las blancas y creando dolores de cabeza tácticos inmediatos.
Liberando el potencial de la cadena de peones, este peón avanza para alterar la coordinación de las negras y abrir líneas para las torres. Recuperar el peón abre una lucha dinámica en el flanco de dama. Las blancas ahora buscan explotar al rey negro expuesto y potencialmente crear peones pasados imparables con el peón B. Al tomar la iniciativa, esta captura revitaliza la estructura de peones de las blancas, creando amenazas inmediatas a lo largo de la séptima fila y obligando a las negras a defender una nueva y precaria debilidad. Capturar el peón abre un asalto directo a la vulnerable cadena de peones de las blancas, con el objetivo de alterar su estructura y crear contrajuego en el flanco de dama. Recuperar el peón abre la séptima fila para tu torre, creando una amenaza inmediata para el vulnerable rey de las negras y potencialmente forzando una concesión defensiva. Liberando al caballo a un puesto avanzado sorprendente, creando una vertiginosa variedad de amenazas en el flanco de dama. Firmar el control sobre las casillas centrales cruciales con el caballo ahora permite a las blancas explotar potencialmente la columna B abierta y crear nuevas vías de ataque. Al reafirmar el control sobre la columna B crítica con la torre, las negras pretenden restringir la movilidad del caballo blanco y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de dama, alterando la ya precaria estructura de peones del flanco de dama de las blancas y creando contrajuego. Capturar el peón abre un camino crucial para tu torre, con el objetivo de infiltrarse en el debilitado flanco de dama de las negras y explotar la posición expuesta del rey. Abrir el camino para que la torre participe activamente en la tercera fila ofrece un contrajuego dinámico en este complejo final de dama y peón, con el objetivo de explotar cualquier posible debilidad en la estructura de peones de las blancas creada por los recientes intercambios. Recuperar la columna abierta es primordial, permitiendo a la torre blanca presionar activamente la debilitada estructura de peones de las negras y coordinarse con el caballo para posibles avances. Aventurar el rey hacia el flanco de dama ahora, aunque aparentemente activo, corre el riesgo de exponerlo a mayores amenazas a lo largo de la columna B abierta y la torre en B7, creando potencialmente debilidades que el oponente puede explotar a medida que el material se simplifica. Al sentir una oportunidad, las blancas empujan el peón H, con el objetivo de abrir el flanco de rey y potencialmente crear vías de ataque, lo que obliga a las negras a considerar una defensa contra nuevos avances de peones. Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Desatar el peón G podría romper la rígida estructura de peones e inyectar un dinamismo muy necesario, creando potencialmente debilidades en torno al rey blanco o forzando una reevaluación del actual estancamiento posicional. El alfil se reposiciona, con el objetivo de controlar las casillas claras cruciales en el flanco de rey y potencialmente apoyar un avance de peón a lo largo de la columna G. Huir del peligro inmediato en el flanco de rey es primordial, ya que la pareja de alfiles del oponente está preparada para explotar cualquier debilidad restante alrededor de su rey. Esta captura abre la columna H, creando potencialmente una vía crucial para que su torre se infiltre en la debilitada estructura de peones del flanco de rey de las negras y cree amenazas de mate contra el monarca expuesto. Sacrificar el peón aquí abre una diagonal crítica para tu rey, pero también lo expone a controles inmediatos, lo que podría conducir a una rápida derrota si no se defiende perfectamente. Introducir el caballo en la acción aquí tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente forzar concesiones en el flanco de dama, creando una posición más activa para las piezas blancas. El alfil ahora busca un puesto activo en D8, considerando un posible acoso al rey blanco en caso de que quede expuesto. Consolidando fuerzas a lo largo de las columnas recién abiertas, las blancas pretenden sacar provecho de las casillas oscuras expuestas alrededor de la monarca negra. Liberar el peón C ofrece una apuesta desesperada por la actividad, con la esperanza de perturbar la posición consolidada de las blancas creando contrajuego. Aprovechar la recién abierta columna B ofrece un potente contraataque al agresivo avance del peón de las negras, con el objetivo de alterar su coordinación y potencialmente explotar las debilidades en el flanco de dama. Sacrificar la torre por material es una táctica desesperada, cuyo objetivo es alterar la abrumadora estructura de peones de las blancas y crear contrajuego, aunque probablemente no será suficiente dada la pareja de alfiles y la ventaja material. Una retirada estratégica para proteger el peón y reforzar el bloqueo del flanco de dama, con el objetivo de consolidar sus ganancias.
Esta maniobra busca interrumpir la cadena de peones de las blancas y abrir líneas para el contrajuego, pero también podría dejar a la torre algo expuesta si las blancas pueden consolidarse de manera efectiva. Reforzar la cadena de peones en el flanco de dama con el alfil reposiciona a un defensor clave, con el objetivo de solidificar la estructura del flanco de dama de las blancas y evitar una mayor invasión de los caballos negros. El monarca busca refugio, pero el rey expuesto es un objetivo tentador para las piezas activas de las negras en el flanco de dama, lo que hace que cualquier cambio adicional aquí sea una apuesta peligrosa. El caballo salta a un puesto avanzado dinámico, con el objetivo de explotar al expuesto rey negro y amenazar potencialmente con un avance decisivo a lo largo de las diagonales recién abiertas. Buscar una ruta de escape para la torre aislada, preparando el avance del rey, es una medida desesperada pero necesaria. Afirmar el control sobre el archivo abierto es primordial aquí. Un intento audaz de tomar la iniciativa ofreciendo un cambio de torre en una posición compleja y desequilibrada, con la esperanza de explotar al rey enemigo expuesto. Liberar el potencial del peón del flanco de dama requiere un avance cauteloso, con el objetivo de desbaratar el atrincherado alfil de las negras y potencialmente crear debilidades. Surge un contraataque vital, cuyo objetivo es interrumpir el avance de los peones reposicionando el alfil en una casilla donde disputa activamente la extensión central y ofrece apoyo para un posible contrajuego del flanco de rey. Un avance calculado de peones altera la estructura defensiva de las negras, con el objetivo de explotar las casillas claras comprometidas y las líneas potencialmente abiertas contra el rey aislado. Sacrificar al obispo para exponer al rey, un intento desesperado de reavivar alguna chispa de ataque antes de que el inevitable déficit material se vuelva insuperable. La valiente carrera del monarca por sobrevivir, escapando del peligro inmediato, ahora intenta encontrar un refugio seguro, aunque su viaje a través del tablero está lleno de peligros a medida que las piezas del oponente convergen. Empujar el peón H hacia adelante ofrece ahora una posible ruta de escape para el rey negro, una consideración vital dado lo expuesto que ha quedado en las casillas claras.